Se le atribuye a Napoleón Bonaparte una frase que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río expropió el petróleo, arrebatándole a los extranjeros aquello que jamás debió de haberles pertenecido. Unas cuantas décadas después, en 1960, para ser precisos, un 27 de septiembre, Adolfo López Mateos, un presidente nacionalista y patriota, nacionalizó la industria eléctrica, regresando la electricidad al pueblo de México. En aquel entonces, el presidente López Mateos dijo una frase histórica y profética. Decía: mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica, pero no se confíen. En un futuro cercano, algunos mexicanos identificados con las peores causas intentarán devolverle a los extranjeros la energía eléctrica y el petróleo nacional. Desgraciadamente, en el año 2013, Enrique Peña Nieto, con aquella reforma antimexicana, consumó la profecía de Adolfo López Mateos. ¿Y cómo fue? En el salón de sesiones aquí en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el salón de sesiones, en un salón alterno, a las altas horas de la madrugada, un 12 de diciembre, aprovechando las fiestas, que estaban comenzando las fiestas decembrinas, la religión de las y los mexicanos, y se aprobó en un salón alterno, tristemente. En 1999, la Comisión Federal de Electricidad tenía el 100% de la generación y distribución de energía. Desgraciadamente, con la reforma de Peña Nieto se terminó de consumar aquella profecía de López Mateos, y para el año 2020 solamente se generaba el 39%, una desgracia total. Voy a darles dos ejemplos muy rápidos de qué hizo la reforma de Peña Nieto y cómo nos está afectando los bolsillos de todas y todos los mexicanos. Crearon esta figura de los contratos legados. ¿Qué es un contrato legal? Obligan a la CFE que le compre energía a Iberdrola, una empresa española, por 25 años. Esa es una falta de respeto a la nación, porque nos obligan, como ya dije, imagínense, 25 años consecutivos a comprarle energía a empresas como Iberdrola. Y ahora el autoabasto. ¿Qué es el autoabasto? Y muchos de ustedes se preguntarán por qué un Oxxo paga mucho menos en un recibo de luz que todas y todos nosotros. ¿Saben cuánto paga un Oxxo bimestralmente? Échenle 400 pesos bimestrales. ¿Cuánto pagan ustedes bimestralmente? 1,500. No es justo. Ahora les voy a decir cómo le hace el Oxxo para pagar menos que nosotros. Estas figuras de autoabasto, que al principio comenzaron con una idea bastante positiva, era pedirles a las empresas grandes, por ejemplo, una empresa que construía automóviles, que consumía mucha energía, le dieron la oportunidad de crear sus propias plantas de energía, para que estas plantas generaran su energía y consumieran su propia energía. Eso es el autoabasto. El gobierno de México otorgó 239 permisos de autoabasto. Por ende, si son 239 permisos, debería de haber 239 clientes. El problema es que hay 77.747 clientes. Imagínense, de esos 77.749 clientes están los Oxxos, que se están amparando con la Constitución gracias a la reforma de Peña Nieto, porque como le hacen mañosamente, pagan 20 pesos, se dicen ser socios y se asocian bajo papel con el 0.0001% de la empresa de autoabasto. Entonces legalmente son socios y pueden ellos consumir esta energía. Ahora, ¿por qué es tan barata para los Oxxos? Porque las empresas de autoabasto que generan la energía la suben a la red de la CFE, a los cables estos que vemos, a los cables de transmisión, y el Oxxo, por ejemplo, si una empresa de autoabasto se encuentra en la península de Yucatán y un Oxxo quiere consumir energía en Sonora, esta energía que se produce en la península de Yucatán tiene que viajar todo el camino en la red de la CFE para llegar al punto final en Sonora, y ahí es donde finalmente llega. El problema es que estas empresas de autoabasto no pagan ese famoso porteo. Ese porteo es lo que se llama cuando subes la energía y viaja hasta su destino final. Ahora, pero alguien tiene que pagar todo ese dinero, alguien tiene que pagar todo ese desgaste de la red de la CFE. ¿Saben quién paga ese
Claro, todas y todos nosotros por medio de subsidios, los famosos subsidios, que decir un subsidio es una forma de decir ligeramente un saqueo a la nación, pero eso es la realidad. Un subsidio de este calibre es un saqueo a la nación, porque los impuestos que tú y usted, todas y todos pagamos, se van al gobierno federal, el gobierno federal lo pasa a la CFE y la CFE le termina pagando estos contratos legados y este abuso del autoabasto a empresas privadas como Iberdrola. Ni siquiera se queda nuestro dinero aquí en México. Ahora, ya para concluir brevemente, ¿por qué la energía y todo este tema que estamos llevando en la Cámara de Diputados es un asunto de seguridad nacional? No sé si recuerdan que hace un año aproximadamente, en los estados del norte de nuestro país, se congeló, cayó una nevada tremenda, y también en el estado de Texas. Desgraciadamente, por los gobiernos neoliberales como Peña Nieto, dependemos energéticamente de Estados Unidos. Entonces, el gas que se consume para generar energía, para quemar ese gas y generar energía, llega de Texas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cae esta nevada, en los hogares prenden los calentadores, se requiere de más energía, se requiere de más gas, pero simplemente el gobernador de Texas dijo, caray, aquí en Texas hay mucha demanda de gas y en México también, no puedo abastecer a los dos países. ¿Qué hizo el gobernador de Texas? Mandó la orden directa a cortarle el gas a los mexicanos. ¿Por qué es un asunto de seguridad nacional? Porque nos quedamos con un apagón de 3 días o más. Entonces las fábricas dejan de producir. Vivimos de la energía. Hoy en día la vida es gracias a la energía también, a la energía eléctrica. Imagínense 3 días sin energía y tener empresas, tener tienditas, que en las tienditas de abarrotes que caigan estas nevadas y se quedan sin luz, se tienen que desconectar los congeladores, se les echa a perder la mercancía. Entonces, por eso es un asunto de seguridad nacional. Para cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos requerimos de 2/3 partes. Somos 500 diputados y diputadas. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos aproximadamente 333 votos a favor y tenemos que convencer aquí a estos patriotas que vemos aquí, diputadas y diputados, tenemos que no convencer, porque convencer es imponer la idea, más bien dar a entender, entrar en razón a la oposición de que esta reforma es el bien para México, para ustedes, para nosotros, para toda la nación. Y quiero ya, para concluir, decir los 3 puntos fundamentales de esta reforma. Estamos fortaleciendo la CFE con el 54%, regresándole un poco de porcentaje de tanto que nos han robado. ¿Por qué no es el 100%? Se preguntarán. Porque como hay tratados internacionales y ya hay inversión extranjera en nuestro país, no se puede simplemente arrebatarles todo. Eso sí sería una expropiación. No se va a expropiar ni un solo tornillo con esta reforma, se les va a respetar con el 46%, que el 46% representa países completos de Sudamérica. El 46% de nuestra nación representa el país completo de la Argentina. Imagínense la cantidad de millones de dólares que aún siguen teniendo estos privados. Entonces no se pueden quejar. Punto número 2, la transición energética. ¿Por qué nos enfocamos en la transición energética? Porque es el tema de la Agenda 2030 y de los acuerdos de París. ¿Qué es esto? Simplemente reducir las emisiones de carbono, de eso que sale atrás del automóvil cuando lo prendemos, y que nuestro país reduzca las emisiones, y todos los países alrededor del mundo las reduzcan con el tiempo, para cuando lleguemos al 2030 seamos los que producir menos carbono. Ahora, una realidad aquí que no se toca. ¿Saben cuánto carbono produce México? Produce México por quema de combustibles y demás para generar energía, el 7%. India está generando su energía por quema de carbono un 77%. Estados Unidos un 24%. Entonces, así que no nos vengan a decir que México no está encaminado a la transición energética cuando producimos por la energía quema de energías fósiles un 7%, y cuando con esta reforma vamos a generar 14 hidroeléctricas, estas presas que generan energía a través de la presión del agua, y también vamos a crear el campo solar más grande de Latinoamérica y uno más grande del mundo en Sonora. ¿Por qué en Sonora? Porque ahí es donde más radiación solar hay. Y el tercer punto y último de esta gran reforma es uno de mis favoritos en lo particular. ¿Por qué? No sé si han visto mis videos que de pronto subo a internet, a Facebook y así, y a las redes sociales. Hablo del litio. El litio es la llave energética del presente y del futuro en México y el mundo. ¿Por qué? El litio es un elemento que se encuentra en la tabla periódica, que es un mineral que se encuentra en el suelo. ¿Qué hace este mineral cuando se extrae?
se produce y el producto final genera baterías que almacenan energía. Importantísimo porque con la transición energética y tecnológica, con el paso del tiempo, poco a poco, los automóviles van a ir siendo de combustión a eléctricos. Ahora, para que llegue eso a México es una realidad, falta mucho. No le crean a Naya que el día de mañana ya vamos a andar ahí dependiendo y todos vamos a tener coches eléctricos que son muy caros. Pero lo que sí es que Estados Unidos sí va a empezar a construir estos coches eléctricos. Entonces, ¿por qué no? Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo mandamos a solicitar desde el Poder Legislativo, crear la empresa Litiomex y nosotros, el Estado mexicano, ser soberanamente independiente, extraer, producir y, ¿por qué no?, tener las baterías finales y vendérselas a los extranjeros. Y ahí sí que el Estado mexicano sea quien gane. El Estado mexicano, ¿para qué? Para que con esas ganancias podamos invertirlas en salud, en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera. Y ahora sí, habiendo ya, para no extenderme tanto, una disculpa, habemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 diputados federales. Ustedes saben que en Morena la voz la tiene el pueblo. Ustedes. Les quiero preguntar personalmente, si están a favor de que sus diputadas y diputados de Morena voten a favor de la reforma eléctrica, levanten la mano. Si estén en contra, levanten la mano. Allá hay un oso de oso. Es guapo, muchas gracias. Y la reforma eléctrica va. ¡Viva la soberanía eléctrica nacional! ¡Y viva México!